en fin, los ciclos económicos, todas esas cosas que sabéis. Esto ha ido generando, yo trabajo con empresas familiares, con pymes familiares, ha ido generando, bueno, pues desde aproximadamente la crisis anterior, aquí llegó el 2009, el 2000 famoso 2007, una enorme sensibilidad por el ahorro familiar en general y por la creación, desde el punto de vista institucional, de sociedades patrimoniales en las empresas familiares, ¿no? Bueno, pues de todo eso quiero hablaros y quiero no llevar mucho tiempo porque me interesa más que me hagáis preguntas y que os sea útil, bueno, pues para, en fin, lo que en alguna medida creáis que puede ser de interés todo este tema de la gestión de patrimonios en las familias empresarias. Bueno, entonces vamos a ver, por no alargarme mucho, si queréis después en el debate seguro que puede salir algún apartado más, pero he comentado, he resacado un poco lo que creo que pueden ser también de interés para vosotros como comunidad, un poco por el perfil que me comentó Albert de la comunidad, ¿no? Por una parte, el patrimonio familiar, una de las claves de las sagas familiares. En segundo lugar, vamos a hablar un poco de la gestión del ámbito patrimonial en las empresas familiares, un poco su razón de ser, el gobierno del patrimonio en las empresas familiares y, en cuarto punto, evolución de las estrategias de gestión patrimonial en las pymes familiares y luego lo que diríamos los objetivos y los beneficios que genera, digamos, en las empresas familiares diseñar y gestionar desde el departamento patrimonial de esa familia empresaria, pues todo lo que no es empresa, sino todos los bienes heredables de esa familia que se van construyendo generación a generación. El hecho de tener esta estructura, el hecho de tener esta preparación, bueno, pues qué beneficios genera. Vale, sin más dilación, mirad, dice Family Business es una organización a nivel internacional que en alguna medida es de las primeras que se creó y que hace referencia fundamentalmente a la buena gestión de las empresas familiares, más que de las empresas familiares, de las familias empresarias, ¿no? Y hay una frase suya en algunos de sus textos que dice que la clave, perdón, para que un patrimonio labrado con el esfuerzo de años perviva a lo largo de las generaciones, manteniendo la cohesión familiar, está en saber gestionar los cambios que se producen en la familia, en la empresa y en el patrimonio, no solamente en la empresa. Y esto es interesantísimo porque, mirad, las familias empresarias, en términos generales, sobre todo cuando estamos hablando de pymes familiares, nacen igual. Es una pequeña empresa, a veces ni siquiera es una pequeña familia, es un emprendedor, un empresario que crea su propio proyecto de empresa y a lo mejor, bueno, en paralelo pues se casa, tiene hijos, ¿no? Pero es muy pequeño y todo está muy concentrado en una persona. Pero claro, en la medida que esa empresa se va consolidando y esos hijos, si tiene hijos, ¿no?, tiene familia, pues también van creciendo, llega un momento en que se incorporan a trabajar en la empresa familiar, indudablemente esa estructura que era monolítica y era además personalísima, pues se va en alguna medida agrandando y sobre todo fragmentando. Y es en esa dinámica, diríamos, de crecimiento y fragmentación en donde se nos puede ir el control de aquel proyecto que fue en su momento un sueño de una persona, ¿no?, del empresario original. Esto es importantísimo, porque dentro de la fragmentación de ese triángulo, propiedad, empresa y familia, que lo compone, digamos, toda empresa familiar, el patrimonio es el que os comentaba, sucede siempre en todas las familias, pero muy pocas familias son capaces de controlar ese crecimiento. Y dentro de esos tres ámbitos, empresa, familia y propiedad, el tema patrimonial es el que en la primera generación, después de la del fundador, ¿no?, de la generación fundadora, es el que normalmente dos cosas: desaparece, y digo que desaparece, y en el mejor de los casos se fragmenta sin ninguna posibilidad de unión futura. Cuando nosotros nos vamos a las sagas familiares, empresas familiares, ahí os pongo algunas, perdonad, os pongo algunas, hay empresas familiares milenarias, centenarias, bicentenarias,
solamente en Europa tenemos aproximadamente cerca de unas 100 empresas de más de 500 años. Y tenemos aproximadamente unas 20 empresas de cerca de 1000 años y algunas que ya llegan a 1000 años, ¿no? Bien, son la excepción de la regla. Además, generalmente estas empresas, en términos generales, desde el punto de vista de la dimensión, son muy pequeñas. Sin embargo, en términos de duración son muy grandes, porque son generaciones y generaciones, ¿no? Se tiene, digamos, pues en la literatura de las sagas familiares, pues hay algunas como Kongogumi de Japón o Hoshiki Ryokan, que bueno, una se fundó en el 578 y otra se fundó en el 718. Algunas van por 40 y otras por 40 o 50 generaciones. Chaté de Goulaine, en Francia, que es del sector vitivinícola, justamente se creó hace 1000 años, ¿no? En el año 1000, o sea, 1020 años, ¿no? 30 generaciones. O Fondeira Pontificia Marinelli, ¿no? En Italia, que se fundó en el 1040 y va por la 28-29 generación. En el caso, por ejemplo, de España, Codorníu, pues se creó en 1497, estamos hablando de 16, 17, 18 generaciones, depende un poco de la rama que a veces se quiera mirar desde la genealogía de la historia de la familia, ¿no? Hacienda Los Lindes, en Chile, 1575, ¿no? Bueno, hay bastantes, ¿no? Si cogéis cualquiera de estas empresas de más de 200 años, ¿sí? Veréis que en el círculo que os comentaba anteriormente, el patrimonio, la propiedad, desde el primer momento, desde la generación fundadora, pasando a la segunda, tercera generación, se ha mantenido siempre unido. Y se ha mantenido además de unido siempre con una mentalidad de, por una parte, hacerlo rentable y, por otra parte, hacerlo duradero. Que ese ahorro familiar sea rentable, pero que además dure y crezca. Eso es un tema interesantísimo. Bueno, pues cuando nosotros nos vamos a todas estas sagas familiares, que son algunos de los ejemplos, vemos que esas empresas familiares legendarias han tenido siempre una sensibilidad enorme por cuidar, gestionar, engrandecer y sobre todo, asegurar el patrimonio familiar. De hecho, podríamos hablar que la mayor parte de las familias empresarias que han trabajado bien lo que sería la gestión de su patrimonio, más que empresas familiares han sido familias empresarias. Algunas de esas familias empresarias, incluso en más de un caso a lo largo de la historia de 10, 15, 20 generaciones, algunos de esos han vendido a alguna empresa o la empresa originaria. Con eso han hecho caja, lo han metido en su sociedad patrimonial y han montado nuevas empresas. No se identifican tanto con el nombre de la empresa, sino como familia empresaria, ¿no? Y han sido lo que han permitido una gran independencia financiera, hasta tal punto, ¿sí?, que se convirtieron en sus propios bancos. Ese pequeño ahorro familiar de la primera generación que fue creciendo generación tras generación y que al final se crea un family office y que como consecuencia de eso, de ahí surgen nuevas iniciativas emprendedoras por parte de algunos de los miembros de la familia de las generaciones siguientes, jóvenes, ¿no? Esto es casi milagroso, porque como veis aquí en esta pequeña transparencia, claro, te encuentras que esas empresas familiares han creado bancos para que los miembros de las familias, los miembros consanguíneos, creen también sus propias empresas, a las que se adhieren no ya a la empresa familiar originaria, sino al grupo de la familia empresaria. Es un grupo de familias, a lo mejor un grupo de empresas, a lo mejor con distintos sectores, con distintas dimensiones, en distintos países, llevadas por distintas ramas familiares, pero cohesionadas por un gobierno corporativo enormemente profesionalizado y una sociedad patrimonial enormemente preparada. Eso es importantísimo. Y algunos factores han sido claves siempre en estas empresas familiares legendarias y centenarias, ¿no? Si yo tuviera que decir algunos 3 o 4 factores que me parece que están siempre en ese denominador común, uno, primero, convertir a la empresa en el origen de un patrimonio familiar. Convertir a la empresa en el origen de un patrimonio familiar. Esto es importantísimo, ¿sí?
y profesionalizar a la familia para su rentabilidad y crecimiento intergeneracional. ¿Sí? Es decir, nos comprometemos a que lo que heredamos en esta generación crezca y además lo dejemos en unas condiciones legales, profesionales y financieras que aseguren esa intergeneracionalidad, ¿no? Crear políticas y normativas, esto es enormemente importante. Es decir, todo eso que se acuerda después se documenta en documentos jurídicamente, bueno, pues como una sociedad, los estatutos, los acuerdos societarios, los protocolos familiares, testamentos, en fin, toda una serie de cuestiones. Lo importante es que haya, diríamos, un equilibrio desde el origen que dé respuesta, por una parte, a la competitividad de la empresa y al desarrollo patrimonial de la familia a futuro. Esas son cuestiones importantes en todas estas sagas familiares. Y para eso se implantan los órganos de gobierno adecuados para ello. Siempre que pensamos en una empresa familiar, pues pensamos que hay un gobierno corporativo, un consejo de administración, una junta de accionistas bastante bien preparada, ¿vale? Pero cuando hablamos de gestión de patrimonio, ahí tenemos dos órganos de gobierno claramente diferenciados con aquellas empresas familiares que solo gestionan bien la empresa, pero no quieren hacer patrimonio familiar, que son el Consejo de Familia y la Oficina Familiar. Cuando esa Oficina Familiar pues ya tiene una envergadura importante de liquidez, es lo que hablamos los family office, ¿vale? Bien, el Consejo de Familia es el encargado de mentalizar a toda la familia empresaria que es muy importante una buena gestión del ahorro familiar. Es muy importante una buena gestión y separada de los riesgos de la empresa del resto de la herencia familiar. Y tienen el Consejo de Familia funciones muy distintas al Consejo de Administración. Ahí, para mí, en uno de mis libros que hablo del Consejo de Familia, pues tiene 5 funciones claramente diferentes, ¿no? Una, definir, transmitir y actualizar las normas de gobierno de la empresa familiar, lo que sería la política del gobierno familiar. Otra, asegurar la cohesión familiar. Eso se hace a través de políticas de comunicación. Otra, profesionalizar a la familia como tal familia empresaria, política de capacitación. Y otra, garantizar la continuidad familiar, política de sucesión. Pero lo que me importa centrarme, por eso lo he puesto en el medio, es que el Consejo de Familia es el responsable de gestionar el patrimonio familiar común. Y ahí estaría la política de salvaguarda, transmisión y crecimiento de la riqueza familiar. Bien, este es un órgano de gobierno fundamental. Todas las sagas familiares tienen consejos de familia muy profesionalizados. Y ese Consejo de Familia es el responsable de crear el departamento de gestión del patrimonio familiar. ¿Vale? ¿Qué pasa con el departamento patrimonial, ¿no? Bueno, fijaros ahí en esa gráfica sencilla, pero que creo que inmediatamente os ayudará a situaros, ¿no? La empresa crece y, indudablemente, al principio, pues ese pequeño autónomo que empezó creando la empresa, si va bien, fijémonos, por ejemplo, pues Zara, ¿no? En este momento como un referente, digamos que en una sola generación es una empresa internacional, uno de los hombres más ricos del mundo, ¿no? Bueno, la empresa crea riqueza. La cuestión es qué hace con esa riqueza, cómo distribuye esa riqueza y cómo hace que se consolide en el tiempo, teniendo en cuenta que van pasando distintas generaciones. Bueno, en la generación fundadora, esas empresas que ahora son sagas familiares, que en su momento pues, fueron microempresas incluso, ya crearon al final de la vida del fundador, y ya incorporándose los hijos a la empresa, el departamento patrimonial. ¿Con qué fin? Con el de conservar la creación de riqueza. Claro, esto es importantísimo porque la riqueza va creciendo, ¿no? Al principio está muy concentrada en una persona, en el fundador, pero luego se va diversificando, a veces se crean varias sociedades, ahí ya empieza a haber ramas familiares distintas, segunda, tercera generación, y eso ya no es tan fácil mantenerlo unido.
Y ahí se encuentra, ahí es donde nosotros tenemos un gran riesgo. Es decir, las familias empresarias en segunda generación, el no trabajar bien ese proceso de crecimiento es lo que les hace desaparecer en la tercera generación la mayor parte de las veces, ¿no? Y, digamos, el que pasen de la tercera generación empezó esa escuela de empresarios, esa escuela de gestión de patrimonio desde la sensibilidad del fundador. Lo demás después se fue desarrollando. Y si en esa primera generación no existe esa sensibilidad y esa preparación por parte del fundador, después tampoco viene. Puede haber excepciones, de hecho alguna habrá, pero indudablemente no es lo normal. Bueno, ¿cuáles son los objetivos del departamento profesional? Por una parte, separar los riesgos de la actividad empresarial del patrimonio familiar restante. Fijaros, yo en la mayor parte, yo vengo ya de una generación, bueno, pues ya por la cara veis que yo ya soy de mediados del siglo pasado, ¿no? Yo soy del siglo pasado. Cuando mi hijo se pone papá, ya es del siglo pasado, tú también, ¿eh? Ya de finales del siglo pasado. Bueno, bromas aparte, ¿no? Una de las cosas que más les cuesta en la primera generación a los fundadores de las empresas familiares es separar los riesgos de la actividad empresarial del resto de los bienes de la familia. Y a veces te encuentras, yo me he encontrado en algún caso de pequeña empresa familiar en donde le digo en plan así un poco socarrón pues al fundador, a ver, señor Ramón, le compro la empresa, póngale precio, venga, pongamos, ¿no? 1 millón, por decir algo. Bueno, ¿y nada más tiene la empresa? Hombre, no, tengo unos terrenos, además en la casa del pueblo, después de unas fincas, y luego he ido comprando con los ahorros, que ya sabes que a mí me gusta, pues en fin, invertir en cualquier oportunidad de lo que entiendo, pero voy invirtiendo. Pues se lo compro también todo eso. ¿Por cuánto me lo vende? No dirás que tienes tanto dinero como para comprarme tanto, Fernando. Yo me llevo bien con motín, no se preocupe. Venga, pida usted. Usted pida que yo me encargo. Y de repente te dicen que si la empresa vale 1 millón, en bienes patrimoniales tiene 2 millones o 3 millones. Y luego yo le hago una pregunta en plan así también socarrón. ¿Cómo va a dejar la herencia a los hijos? ¿La empresa? No, hombre, la empresa no la voy a separar junta. ¿Y el resto? Que me he dicho que vale 2 o 3 millones. Hombre, eso cada uno haga lo que quiera. O sea, que el patrimonio que ha salido de la riqueza que generó a la empresa la va a mantener unida a la empresa, pero el resto lo va usted a dividir. Es usted un rey feudal que conquistaba al enemigo no sé cuántos reinos y luego los dividía entre no sé cuántos hijos. Y vuelta a empezar. ¿No le parece un poco raro eso? ¿No le parece un poco ilógico? Parece que es antinatura. Hombre, visto así, pero es lo que siempre he visto que hacen algunas personas. Esto es enormemente interesante, porque el departamento patrimonial empieza a decir, los hijos no heredan una empresa, heredan toda la riqueza de la familia. Podríamos crear con los bienes familiares que no son empresa, una sociedad patrimonial. Y por otra parte tenemos la sociedad industrial, lógicamente. Y luego dividimos, desde el punto de vista de la distribución accionarial, lo que ustedes quieran, pero mantenemos sociedades distintas y a lo mejor en la misma proporción accionarial, o no. Eso dependerá de lo que, en fin, quieran, lógicamente, en cada caso, pues los predecesores, ¿no? Esto es enormemente importante, porque una vez que tú haces que toda la herencia familiar se plantee como, digamos, una estructura de creación de riqueza, unas desde el punto de vista industrial y otras desde el punto de vista líquido, inmobiliario, en fin, de las inversiones que haya podido tener esos fundadores, indudablemente lo primero que se plantea es vamos a analizar las necesidades futuras de la familia y cómo vamos a encajar con los valores de la familia que den respuesta en unos casos la empresa a esas necesidades y en otros casos el patrimonio. Eso genera, digamos, una fuerza de cohesión, porque no a todo el mundo le interesa mantenerse en la empresa. No se le interesa trabajar en la empresa y llevar a lo mejor el departamento, yo que sé, de finanzas o el departamento comercial y ser, en fin, gerente general. Otros no les interesa nada más que ser accionistas. Pero cuando además y ante los riesgos futuros que pudiera entrar en quiebra la empresa, hay una sociedad patrimonial para asegurar la estabilidad de la familia a futuro, nadie quiere separarse de esa empresa.
Y a partir de ahí, entonces, empieza a plantear, digamos, ya una concepción de diseño de cartera. ¿Cómo vamos a ir invirtiendo la generación de riqueza que parte de la empresa y del resto de la herencia? El papá lo hizo un poco en plan aprovechando oportunidades, compró estos bajos, compró aquella finca, en un momento determinado un apartamento en la playa, al final un poco todo muy descohesionado, pero ahí hay un patrimonio, ahí hay un ahorro. Entonces empieza a pensar en términos de cartera, ¿cómo podemos seguir, digamos, manteniendo y enriqueciendo esta cartera? A partir de ahí, lógicamente, el departamento patrimonial, empieza a profesionalizarse. Y por último, ¿no?, lo que se trata es de garantizar la continuidad de la familia empresaria más allá de las vicisitudes que pueda tener la empresa familiar. Normalmente esas inversiones, como veis, son inversiones que en la generación fundadora es un modelo, diríamos, de estrategias de profesionalización patrimonial muy básica, inversiones puntuales, como un poco el ejemplo que os estoy poniendo. Pero ya en segunda generación empieza a diferenciarse el diseño de las carteras de inversión. Inmuebles por una parte, gestión de cartera liquidable, pues invertimos en esta empresa, invertimos en este fondo, invertimos de una manera puntual, ¿no?, pues en bonos del Estado, lo que sea. Y hay algo que es muy importante, es que parte de los valores de la familia, normalmente la familia se ve como un contexto de apoyo recíproco y ante las adversidades echarnos una mano, ¿no? Como en la generación fundadora, si le pasaba algo a cualquier hijo, pues los papás, si tenían que vender una finca, pues porque tenían que ayudar por una enfermedad grave, pues lo harían. Bueno, ahora ya se profesionaliza eso. Oye, vamos a sacarnos un plan de pensiones para todos los hijos. Vamos a hacer un plan, por ejemplo, de seguro de vida, de seguro de asistencia, de seguro de tercera edad, por ejemplo, ¿no? Entonces empiezan a plantearse formas mucho más profesionales de aseguramiento ante las adversidades de la vida. Y eso corre a cargo de ese departamento de gestión de patrimonio, de gestión profesional, de departamento patrimonial. Claro, cuando ya llegas a tercera generación, ya vemos que hay un diseño de la inversión y de la gestión del patrimonio mucho más avanzado. Ahí ya empezamos a plantearnos de que a lo mejor hemos llegado a ser ya un family office. La mayor parte de las empresas familiares que pasan por este proceso y llegan a la tercera generación, digamos, de esta manera, indudablemente nos encontramos con familias que pueden llegar tranquilamente a los 200 años. En París hay una asociación internacional de empresas bicentenarias que se llama Les Genoquins. Genoquin era la Biblia, era un profeta que vivió 200 años y hay un poco familias bicentenarias, ¿no? Y un poco simbólicamente, ¿no? Bueno, dicen las malas lenguas, ahora que no nos oye nadie, claro, si hay empresas familiares que han durado 500 años, algunas hasta 1000 años, ¿cómo lo han hecho? Porque los reyes, los reinados y las monarquías no duran tanto tiempo, ¿no? Podríamos ir a aprender, ¿no? Porque a lo mejor resulta que la señora esta reina que se murió de Inglaterra, a lo mejor con el vástago, ahí termina la saga. A lo mejor Totalmente. Sí, sí, sí. Bueno, pero entonces, ¿cuál es el secreto para aguantar durante...? O sea, yo entiendo que cuando hablamos de básico, hablamos quizá de esa primera generación en el que todo ha ido creciendo como ha podido ser. Quizá cuando hablamos de esa profesionalización es ya esa segunda generación que muchas veces cae y decías, ¿no?, que esa tercera generación ya es quizá la avanzada, ¿no? Pero esos que han aguantado hasta el bicentenario, ¿no?, esos 200 años o incluso más, 500, ¿cuál es el secreto del éxito como para poder aguantar cualquier tipo de sistema económico, político, etcétera, etcétera? Bueno, indudablemente que los secretos... En general, las empresas familiares tienden a profesionalizarse solo como empresas. Y este es un mal comienzo, ¿no? Puedes, al final, pues, ser un experto bueno en comercialización y marketing, en fin, en las áreas funcionales normales, recursos humanos, y la empresa ya tiene cierta dimensión de personal, finanzas, en fin. Pero desde el primer momento se profesionalizan como empresa, como familia y como patrimonio. Y desde el primer momento empiezan a decir a
los fundadores en este caso, a los hijos decir, oye, vamos a hacer una distribución de la generación de riqueza, de los beneficios que genera la empresa, de una manera que nos permita ir garantizando una estabilidad económica al margen de los riesgos de la empresa. Entonces, ¿cuánto vamos a meter en reservas para la empresa, inversiones? ¿Cuánto vamos a repartir, digamos, para los socios? Y de ese reparto, ¿cuánto va a ir a partes individuales y luego a esa sociedad patrimonial común? En fin, empieza a haber, digamos, una mentalización y una preparación en esa línea. Y eso es importantísimo. Una empresa familiar que tiene una buena gestión, digamos, patrimonial, es una empresa familiar que no solamente prepara como empresarios para las actividades lógicas y profesionales, sino que prepara también para ser familia, para ser propietario. Ojo con la cuestión, porque has dicho al principio una frase que es importante, ¿no? Y en algún libro yo lo digo, en algún vídeo digo, ¿no? Es decir, la empresa se hereda, sí, pero hay que ganarse lo que se hereda, ¿no? Y eso es importantísimo que quede claro por parte como un valor fundamental por parte de la familia empresaria. Y no siempre, en primera generación es así, porque la empresa es el sueño del fundador. En segunda generación, para los que se implican directamente en la llevanza de la empresa. Pero los otros socios, que son hermanos y que no están implicados, pues posiblemente no piensen exactamente igual. Es más, incluso tengan la sensación de que se están aprovechando. Y no les falta razón. Si somos 4 hermanos y 2 trabajamos en la empresa y otros 2, uno es médico y el otro pues cualquier otra profesión y está mejor en otro lugar. Y sí, cada uno tenemos el 25% de las acciones. Bien, pero claro, el tema está en que el 100% de las acciones está pagando el sueldo de los que trabajan en la empresa, que se lo merecen, ojo. Pero ahí, si la empresa vale, supongamos, 4 millones, pues hay 2 millones que están pagando a los que viven de la empresa. Yo ese millón, la rentabilidad que me da, oye, prefiero poner encima de la mesa en venta mi paquete de 1 millón de euros en acciones, ese 25%, y ya veré lo que hago con ellos. Pero mientras esté en la empresa, pues lógicamente me beneficio muy poco, porque si hay 1/3 para reservas, otro 1/3 para inversiones y otro 1/3 para reparto, entre 4, pues nos toca poco. Y entonces, a lo mejor me interesaría sacar. Se están aprovechando, no porque trabajen mal y no porque no se merezcan lo que ganan, pero ellos sí viven de la empresa, yo no vivo y encima hay 1/3 o 1/4 del capital heredable que no veo otra cosa, ¿no? Y a futuro, si eso se pierde, yo no tengo, digamos, a qué acogerme si mañana tengo una adversidad o una necesidad. Y eso lo pueden decir los socios familiares que no trabajan en la empresa. Por eso, cuando eso se va a una sociedad patrimonial, entonces eso cambia, porque eso se gestiona de otra manera. Y ya está dando, todo el mundo está, bueno, tengo un plan de pensiones, tengo un plan de vida y de seguridad, tengo además un plan seguro para los hijos de estudio en caso de que fallezcamos o no podamos trabajar. En un momento determinado, pues bueno, vemos que se está moviendo el dinero de una manera pues, muy diversificada y entonces si viene un ciclo económico y a nuestro sector le va mal, tenemos nosotros un aseguramiento familiar. Todo eso normalmente no se hace en las 3 primeras generaciones. Y si no se hace en las 3 primeras generaciones, la empresa en la 3ª generación, en el mejor de los casos, ya si no hay conflictos familiares, se vende. En el mejor de los casos. Porque a veces, si hay conflicto, ni para vender se ponen de acuerdo. Ya. Fernando, disculpa, ya sé que hemos dicho de dejar las preguntas para el final, pero me parece muy interesante la pregunta que hace Jorge López Webb. Dice, ¿qué aconsejas cuando las familias se llevan mal, pero a la vez se quiere evitar la liquidación del patrimonio? Pues una pregunta muy interesante. Si la familia se lleva mal, la ventaja que tiene el separar lo que es el tema patrimonial, sería una sociedad patrimonial de la sociedad industrial, es que diferencia claramente los intereses y la forma de responder a los intereses. La primera cuestión importante en una empresa familiar es que cuando hablamos en términos de empresa,
pues hay un consejo de administración y hay, digamos, unos objetivos estratégicos para la empresa. Pero cuando hablamos de una empresa familiar, hay también unos objetivos, debe de haber unos objetivos estratégicos para la familia. En tanto en cuanto la familia no ve que para sus necesidades o intereses, no tiene por qué ser solamente necesidades, no hay, digamos, ningún apartado que le pueda generar tranquilidad, lo normal es que los conflictos vayan creciendo, ¿no? Al principio hay diferencias, esas diferencias acaban en conflictos si no se da respuesta. Y la empresa puede dar respuesta a algunos intereses, pero las familias tienen más intereses diversos que a los que puede dar la empresa. Y si todo el dinero está en la empresa y además, desgraciadamente, viene un ciclo económico bajo o hay un sector que puede acabar perdiéndolo. Yo recuerdo una empresa familiar del sector del periodismo, pues bueno, aquella rotativa pues, tuvo que cerrar su periódico provincial porque vino todo el tema de la digitalización. Se quedaron sin nada. Al final, ¿qué vendieron? Pues vendieron, bueno, el patrimonio físico, los almacenes, en fin, la maquinaria que era ya para chatarra, y ahí había ido creando muchos conflictos ya en los últimos 10 o 15 años en esa generación. Por tanto, lo primero que nosotros tenemos que hacer es tomar conciencia de que la empresa que genera riqueza, que dure el máximo posible y que dé respuesta a las futuras necesidades e intereses de la familia. Si solamente da respuesta a los intereses de la empresa, pues entonces, para los que trabajen en la empresa, pues les vendrá bien, pero para el resto, en la medida que puedan, va a empezar a haber diferencias y va a empezar a haber conflictos. Y no lo olvidemos, a veces los que trabajan en la empresa, desde el punto de vista societario, son minoritarios con respecto a los que no trabajan en la empresa, que a igualdad de reparto accionarial son más. Si somos 5 hermanos, el 20% cada uno, 3 no trabajamos en la empresa, al final el 60% acaba imponiendo la política, diríamos, y la estrategia de la empresa. Eso, cuidadito, ¿sí? También. Claro. Claro. Si te parece, continuamos con la presentación. Sí. Bueno, entonces, ¿cuál es el valor añadido que crea el departamento patrimonial? Pues un poco lo que hemos estado hablando. En primer lugar, profesionaliza a la familia no solo como familia empresaria, sino también como familia propietaria. Propicia la unión familiar entre los familiares que participan en la gestión del negocio y los que no. Ayuda a las familias a articular entre objetivos solidarios, inversores e intergeneracionales. Esto es enormemente importante. Inversores, solidarios e intergeneracionales. Es decir, la empresa es un sueño intergeneracional, la empresa familiar. Si en una generación, la que sea, se convierte en un sueño de esa generación y solo para esa generación, eso difícilmente va a tener continuidad. Más bien tendrá muchos conflictos y al final acabará mal. ¿Sí? Por otra parte, permite la conservación del patrimonio familiar ante riesgos de despilfarro. Hay empresas familiares que además, por la razón que sea, pues tienen alguna persona que es incapaz, ¿no? Un síndrome de Down, alguna cosa. ¿Cómo damos respuesta a esa necesidad? Mientras viven los padres, pues bueno, pues lógicamente van a hacerse cargo, ¿no? Pero cuando ya los padres no estén, pues los hermanos lógicamente querrán lo mejor para esa persona que ha quedado incapaz, bien por herencia, un síndrome de Down, por poner un ejemplo, bien por un accidente, por una enfermedad, digamos, se ha quedado incapaz. Entonces, el hecho es que haya, digamos, en la familia empresaria, a través del departamento patrimonial, una cantidad de ahorro que dé respuesta a esos niveles de vida al menos dignos, ¿no? En caso de adversidad. Y mientras tanto les va generando cada vez más riqueza. Pero los fondos de confianza, por ejemplo, cuando se hace un reparto, cuando se hace una gestión del patrimonio, bueno, pues en las familias hay de todo. Yo tengo ahora una empresa familiar que, bueno, pues uno de los hijos, pues tiene el bolso un poquito, en fin, que todo, si gana X miles de euros al mes, 4.000, 5.000 euros al mes, pues el día 15 se le ha acabado el dinero y todavía no se ha acabado el mes, ¿no? Y mientras viven los padres, pues le siguen dando dinero. Claro, ¿cuál es qué sucede? Si creamos una sociedad patrimonial en donde no existen garantías de continuidad, lógicamente las cosas se ponen feas. Bueno, hay un tipo de fondos que se llaman fondos de confianza en donde, bueno, supongamos que todo el dinero
toda la herencia de la familia, que no es la parte de empresa, bueno, pues a cada uno le toca 1.000.000 de euros. Muy bien. Ese 1.000.000 de euros no se puede tocar. Seguirá invertido en la sociedad patrimonial in eternum. Usted puede vivir de los beneficios que da ese 1.000.000 de euros, pero ese 1.000.000 de euros se lo encontrará su hijo. No lo va a gastar usted, ¿no? Claro, todo eso, como veis, necesita, por una parte, una muy buena gestión financiera, pero también un muy buen diseño jurídico, de todas estas cosas. Bueno, una de las cosas más importantes que yo descubrí de las sagas familiares que tenían Family Office es que la gestión de esa sociedad patrimonial estaba en manos de la familia, no estaba en manos ajenas. Estaba en manos de la familia. Eso no quiere decir de que no tengan personas que les asesoren, por supuestísimo, pero indudablemente un Family Office, claro que tiene, digamos, como una especie de consejo de administración del Family Office, y ahí va a haber asesores externos, porque en función de tipo de inversión, país, momento, pues les van a invitar a que formen parte de ese consejo de administración del Family Office para, lógicamente, tomar decisiones pues, con el menor riesgo posible y la máxima rentabilidad y aseguramiento posible, claro. Pero en la empresa familiar, el Consejo de Familia, y dentro del Consejo de Familia, el Departamento de Gestión Patrimonial, son grandísimos expertos en la generación de riqueza, rentabilidad de emergencia y aseguramiento de esa riqueza para las próximas generaciones. Eso es lo que hace posible el milagro de las sagas familiares, ¿sí? Y educan, por tanto, entonces a la familia para equilibrar, digamos, el uso de esos capitales entre inversiones en activos, líquidos, industriales e inmuebles. Y eso, en conjunto, es lo que yo he ido viendo en las pymes familiares, sobre todo, os comento, desde la última crisis anterior, no me refiero a esta del COVID, que empezó a plantearse, digamos, bueno, pues una gran sensibilidad por el diseño de sociedades patrimoniales, departamentos de gestión de oficinas de familia o departamentos patrimoniales en las empresas familiares. Hoy yo no tengo a ninguna empresa familiar, a ninguna, que no se esté, digamos, planteando este análisis. Eso era impensable pues hasta la primera década de este siglo, a que llegó la crisis anterior. Luego podremos hacer más o podremos hacer menos. Pero eso me ha gustado mucho. Y vosotros, por ejemplo, en este caso, Valio, pues, haciendo un trabajo educador muy importante, porque al final no sabes la vida, las vueltas que da, pero algunas de las personas que os siguen a vosotros, que forman parte de vuestras comunidades, pues a lo mejor algún día montan una empresa. Y, ojo, una de las cosas que a mí más me ayudó, y desgraciadamente pues tardé casi 30 años, es el tener una muy buena formación económica. Yo creo que los empresarios tienen muy buena formación financiera, pero no económica. No entienden los ciclos económicos, no entienden, digamos, lo que realizan los bancos centrales, no entienden el tema de la inflación. Y ojo, sabemos muy bien que una buena gestión financiera es imprescindible, pero si viene un ciclo económico que te afecta a ti por el sector de la empresa en la que estás de una manera muy dura, a quienes más le afectan es los que tienen más dimensión de ahorro, porque vía inflación y vía impuestos van a desaparecer esa gran cantidad que había sido bien gestionada financieramente entre la empresa y que luego, por razones externas a la buena gestión de la empresa, se va el ahorro familiar. Por tanto, si hubieran entendido un poco más de economía, como por lo menos entendían y lo hacían bien de finanzas, posiblemente habrían perdido mucho. Esta es, digamos, una frase casi lapidárica que me dicen todos los familiares empresarios a partir de la crisis anterior. Claro. O sea, de hecho, esta es la razón por la que en el 2008 empezó a existir más sociedades patrimoniales, entiendo yo, ¿no? O sea, un poco por el ciclo económico en el que, aunque existieran desde hace muchísimos más años, fue un momento en el que la gente decidió consolidar un poco y proteger al menos lo que era su patrimonio. Claro, claro. ¿Sí?
Y por eso, un poco terminando con esta exposición, y si queréis nos metemos con el debate, que me parece muy interesante, y las preguntas que nos hagan, y los compañeros que nos siguen. Bueno, yo digo que hay una frase en uno de mis libros, y al final me he quedado con ella, ya no sé por qué, pero la he cogido cariño, ¿no? Que las familias empresarias exitosas no solo diseñan un futuro para la empresa, diseñan también la familia que a futuro quieren ser. Olvidar esto último es suicida para las empresas familiares. Y cuando hablamos de una buena gestión de esos tres ámbitos, empresa, familia y patrimonio, indudablemente no se suicidan esas familias, todo lo contrario. ¿Sí? Bueno, aquí tengo un par de libros que hace referencia a la gestión a la profesionalización de los consejos de familia, y luego un poco el último libro que sacamos el año pasado, La gestión de los patrimonios en las familias empresarias, que salió, bueno, es un libro interesante, está hecho para una visión tanto de aquí de España como de Hispanoamérica. Y me lo prologó Juan Ramón Rayo, que me supongo que os sonará pues un poco los que andáis en este mundo de las finanzas. Y bueno, hay algún libro más, ya has comentado antes, los podéis encontrar en Amazon y lo podéis encontrar en cualquier librería, lo podéis encontrar, ¿no? Si os metéis en mi web, pues tengo ahí un pequeño informe gratuito al respecto de cómo conseguir el éxito de la empresa familiar. Son pocas páginas, pero puede ser interesante, os lo bajáis gratuitamente, ¿no? Y en principio no quería alargarme mucho más. Lo que quería era que empezaran las preguntas y que os pueda servir en concreto a vuestros intereses. Genial, dejamos en abierto por si alguien quiere hacer alguna pregunta. Aquí hay un comentario interesante de Andrés Oliva, ¿no? Que decía, es absolutamente necesario diferenciar patrimonio empresarial y familiar. Muy de acuerdo con lo que dice Fernando. Y bueno, y siguiendo a esto, ¿no? A nivel de, ya lo hemos hablado, pero a nivel de tendencias y evolución de la estrategia en el patrimonio familiar, han cambiado mucho a lo largo de los años. Hemos hablado de esta disrupción que hubo quizá en el 2008, pero previamente digamos que han habido otras tendencias a nivel histórico, y crees que a futuro va a haber algo más a tener en cuenta en esa profesionalización o esa generación de esa estructura. Bueno, yo creo que ha cambiado en primer lugar que se empieza a tomar conciencia de que las empresas antes duraban mucho porque había mucha más estabilidad macroeconómica, ¿no? Tenía una guerra, lógicamente, pero en general las empresas no cambiaban mucho, es decir, se podía vender una empresa y crear otra igual en poco tiempo, ¿no? En este momento esas cosas no. Es decir, yo, por ejemplo, he vivido, por ejemplo, en los años 90, la internacionalización de las empresas, de las medianas empresas, ¿no? Y en la primera década de este siglo empezaba la internacionalización de las pymes familiares. Después las cosas vino un poco difícil, ¿no? Ahora, en esta década, no en esta década, en los últimos 4 o 5 años, yo me estoy sorprendiendo de que las empresas nacen como antes y tardaban años en poderse internacionalizar. Ahora ya nacen algunas internacionales. Claro. Esto les ha obligado a estos emprendedores a tener una visión más económica de la realidad. Porque ir a montar una empresa, yo que sé, a Chile, por poner un ejemplo, pues ya tienes que entender un poco de economía monetaria. Es decir, allí es el peso y cómo está con respecto al dólar, y luego cómo está la inflación, y luego cómo están los aranceles, y luego, en fin, toda una serie de cosas que van más allá de la operativa diaria, que como empresa tengo que allí tener gente y trabajar más o menos lo mismo que aquí. Pero eso es la operativa, pero la economía, ¿no? Normalmente el aseguramiento de la moneda, toda esa serie de cosas. Hoy, por ejemplo, en Hispanoamérica, pues, el aseguramiento de la moneda, si quitas Ecuador, que tiene el dólar, y quitas Panamá, que también tiene el dólar, aunque tiene libertad de moneda, pero es el dólar, digamos, el mayor, el más preponderante, hay una enorme, digamos, inseguridad monetaria, ¿no? Y aparte tenga la inflación que tengan y tal, ¿no? Entonces ya empieza a plantearse eso. La primera cuestión importante es que en eso ha habido ya un cambio trascendental. Tenemos que entender la economía si queremos trabajar en un mundo más global, ¿no?
Y Fernando, digamos que, de hecho, antes de empezar la entrevista estábamos hablando, ¿no?, de tu último libro que hablaba sobre el patrimonio familiar en las familias iberoamericanas. ¿Allí existe algún patrón distinto a lo que serían las familias europeas? O incluso antes veíamos en familias japonesas de hace 500 años. Pero digamos que los patrones son exactamente los mismos o quizá allí existe más cultura de lo que tenemos en Europa. Bueno, hay diferencias importantes. En primer lugar, en general las empresas están menos tecnificadas y por tanto son más grandes desde el punto de vista del número de personas. Es decir, encontrarte una empresa que tiene 500 trabajadores, claro, pero a lo mejor con 500 trabajadores factura menos proporcionalmente que aquí una de 100. ¿No? Entonces, lo de grande o pequeña depende mucho de cómo lo miremos, ¿no? Allí no solamente no están tecnificadas, sino que fundamentalmente están especializadas en materia prima. ¿Sí? Por supuesto, petróleo, gas, lo que quieras, ¿no? Minería, pero después todo lo que tiene que ver con el sector agrícola y el sector cárnico, ¿no? Sobre todo en países como Argentina, Brasil. Entonces están muy especializadas en eso. Pero los rendimientos son mucho menores. La tecnificación deja mucho que desear y tiene una ventaja, que sobre todo Hispanoamérica funciona en la realidad como un mercado común, aunque por un tema de cultura y de lengua. Entonces, la mayor parte de las empresas familiares casi nacen, digamos, internacionalizadas en muchos casos. No siempre, pero en muchos casos casi nacen internacionalizadas, ¿no? Yo, en este libro que os he puesto de gestión de patrimonio familiares, pues hay un capítulo que se estudia el caso de un pueblo que se llama Nogales. No tiene nada que ver conmigo, aunque yo me he apellido Nogales, ¿no? Que está en Sonora, y ese pueblo está partido por la mitad, y la mitad del pueblo es de Estados Unidos, la mitad de México. Entonces, muchas familias montan la empresa al mismo tiempo en los dos países. Yeah. Tienen que pasar la puerta, que además no hay ni frontera ni nada, ¿no? Hay frontera oficial, pero nadie que está dado de alta allí, pues no tiene que ni enseñar el pasaporte, ¿no? Bueno, eso ayuda mucho, ¿no? Es decir, hay un conflicto, hay un problema grave en un país, pues bueno, tienen una sucursal en el otro país y por tanto sacan los activos y los ponen y los mueven de esa manera, ¿no? Y esa es una diferencia, ¿eh? Nosotros en Europa pues no tenemos, digamos, esa realidad. Allí la verdad es que muchas empresas cuando ya pasan a tener una cierta dimensión son internacionales. Claro. Mira, aquí tenemos una pregunta del Lore Freik que la quería ligar con la otra que te quería hacer. Ya has tocado muy por encima, pero me parece muy interesante el mundo de la externalización de esa gestión del negocio familiar, ¿no? Que normalmente acostumbra a ser un acierto, pero me gustaría saber si en alguna ocasión también puede llegar a ser un error y en qué ocasiones, ¿no? Y luego, si acaso, respondemos también al punto este de Lore Freik que decía, ¿la gestión del patrimonio familiar requiere estructuras complicadas? No, el departamento patrimonial es una estructura muy simple, ¿eh? Lo único que hace es que dice, vamos a ver, qué ahorros tenemos, qué potencial de continuidad de crecimiento de esos ahorros y vamos a empezar a prepararnos nosotros en ser los gestores de nuestro patrimonio. Buscaremos asesoramiento, pero para ser nosotros los profesionales de esa gestión. Y lo único que hay cuando ya te encuentras en una segunda generación, finales de la segunda generación, en donde ya puede haber un patrimonio importante, que puedes tener pues 3, 4 millones, 5 millones, a lo mejor de liquidez y que estás moviéndolo entre fondos, ¿no? Entre distintas inversiones, inmuebles, en fin. Lo normal es que sea la propia familia la que va aprendiendo a gestionar su propio patrimonio. No suelen confiar mucho las familias empresarias en las gestiones externas de patrimonio. Quieren ser ellos los gestores de su propio patrimonio. Y aprovecho aquí para una cuestión que no ha salido, pero que creo que es interesante. Sí. No solamente la gestión del patrimonio, todo lo que hemos estado hablando. Cada vez en la diversificación de las inversiones, de ese mapa de cesta de inversora, ¿no? En metales preciosos, en inmuebles, en otras empresas,
cada vez hay más empresas familiares que invierten en empresas familiares. Vale. ¿Por qué? Porque hay una garantía. El liderazgo es muy estable, dura toda una generación. El dinero es de los propietarios, aquí no es, es de accionistas desconocidos, ¿no? Y la mayor parte minoritarios, son accionistas importantes, tienen un 15, un 20% de tal. Están llevando la empresa desde los órganos de gobierno. Son empresas que tienden a reinventarse los modelos de negocio. Cuidan mucho el ahorro, cuidan mucho las inversiones. Entonces, en ese sentido dices, bueno, conozco mi sector, reconozco a este porque ha sido mi competencia, o es mi competencia, pero no en mi región, a lo mejor, digamos, fíjate, Chile, por ejemplo, ¿no? Hay algunas empresas, tenemos entre 5 y 6.000 kilómetros Chile, es decir, desde Canarias hasta Finlandia, ¿no? Ojo, en territorio, ¿no? Bueno, pues indudablemente pueden invertir en otra empresa familiar. Es del mismo sector, está en otro lugar, en otra región, pero le da mucha seguridad. Hay mucha estabilidad gerencial, hay mucha estabilidad monetaria y hay, digamos, una consolidación histórica de un crecimiento más o menos estable de un 2, de un 3, de un 5% anual o, digamos, cada cierta periodicidad. Entonces, eso da mucha seguridad. Las empresas familiares cada vez invierten más en empresas familiares y menos en empresas que no son familiares, pueden estar muy bien gestionadas, de hecho hay muchas que lo están, pero mañana puede acabar en otras manos. Y de repente te encuentras, aunque tienes que mover el capital, bueno, pues de una manera un poco brusca que se te va. ¿Qué invertirías? Y ahora, por ejemplo, que se está cayendo el famoso metaverso en Facebook, por ejemplo. Bueno, si hubiera sido una empresa familiar, posiblemente determinados modelos de negocio nuevos, innovadores y tal, se hubieran hecho con otra cadencia, con otro ritmo, con otras características. Claro. Bueno, ya que tratas el tema, de hecho aquí en Barcelona hay bastantes empresas familiares que incluso invierten en startups, ¿no? Pero entiendo que en esa bolsa, en esa cesta de activos, ¿no? Tiene que estar de una forma equilibrada, ¿no? Quizá invertir en una startup es un riesgo muy elevado, pero cuando hablabas de este punto de empresas familiares que invierten en empresas familiares, ¿de qué porcentaje estamos hablando? Claro, tú sabes que las inversiones en empresas familiares se hacen a través de acciones de capital. ¿Sí? Sí. Las empresas familiares son muy cuidadosas de no integrar en el capital social de la familia empresaria a no familiares, pero de acciones de capital sí, vendo acciones de capital por un año, por 2 años y lógicamente el rendimiento, lo que den, por supuestísimo, a condición de que dentro de 2 años pues te vas y retornamos el valor de esas acciones y ya está. ¿Qué pasa? Que el que invierte por ese tiempo y en esas circunstancias se supone que tiene muy bien garantizado el beneficio y los otros no necesitan, digamos, acudir a bancos para los créditos o para otras inversiones de una cierta mayor envergadura o por lo que sea. Por tanto, se está dando cada vez más ese tema. El problema es que no está muy desarrollada lo que podríamos decir la bolsa de los minoritarios, ¿no? ¿Quieres meterte en la bolsa de aquí de España? Del IBEX 35, pues te puedes meter. Por supuesto, hay muchas más empresas de las que hay en el IBEX 35 que pudieran, por capital y por otras variables, estar en la bolsa, pero no les interesa. Y la mayor parte de las empresas familiares no están en bolsa, que podrían estar en bolsa, por dimensión. Les interesa más la tendencia, ¿no? Pero se está dando cada vez más importancia a las empresas familiares como un lugar de inversión. Está bien. Es interesante saberlo, ¿no? Claro, muy bien. Nos quedan muy pocos minutos y a mí me gustaría, siempre nos gusta acabar con alguna pregunta personal y hay algunas de rigor que siempre nos gusta hacer, ¿no? No sé si recuerdas cuál fue tu primera inversión. Bueno, pues te comento, ¿no? La primera inversión fue mí mismo. Muy bien. Yo eso no se lo he dicho nunca a mi hijo, pero ahora ya lo sabe. Es decir, fue el empezar a trabajar para pagar mi primera carrera. La segunda inversión ya fue las viviendas por las que he pasado, ¿no? Y la tercera ha sido una inversión en libertad. Yo tengo muy claro
que los dos valores míos más importantes han sido el ser libre intelectualmente y libre financieramente. Creo que dentro de mi dimensión lo he conseguido y creo que ese es digamos, el legado que yo dejo a mi familia en la misma medida. Luchar por la libertad intelectual y luchar por la libertad financiera. Muy bien, está bien. De hecho, creo que ya estás respondiendo a la segunda pregunta que te quería hacer, y es que ¿cuál era el activo más importante de tu vida? Bueno, sin lugar a duda, esa independencia intelectual y esa independencia financiera para mí a ver, nunca mejor dicho, me ha costado la vida, ¿no? Claro. Pero al final lo he conseguido, ¿no? Es decir, no es fácil vivir, digamos, de manera autónoma, hay que quererlo, tiene su perfil de personalidad, no todo el mundo encaja bien la soledad, no todo el mundo encaja bien las vicisitudes. Bueno, pero para quien realmente pues, le gusta eso, pues yo le animo, ¿no? Porque si yo lo he conseguido, pues no soy más inteligente ni que los demás, todo lo contrario. Y Claro. se hacen fundamentalmente con disciplina y con esfuerzo, ¿no? Y con tiempo. Muy bien, ya por último, ¿algún libro que nos puedas recomendar, aparte de los tuyos? ¿Alguno que creas que es interesante sobre el tema o incluso fuera del tema que creas que pueda ser interesante para la audiencia? Bueno, pues así, bote pronto yo te voy a dar un poco, porque a mí me han gustado mucho, me han llenado mucho. Sí. Yo es verdad que vengo de una tendencia, diríamos, de económica, de escuela austríaca de economía. El primero que diría es Dinero, crédito bancario y ciclos económicos de Jesús Huerta de Soto. Es un mamotreto de 500 páginas o 600, pero merece la pena. Dinero, crédito bancario y ciclos económicos de Unión Editorial. Lo podéis encontrar. Como yo vengo del mundo y he dicho antes, la importancia de la independencia intelectual, yo soy un poco así, ¿no?, en esa línea. Hay otro libro que me encanta y que me encantó, El hombre, la economía y el Estado, de Murray Rothbard, y también de una editorial. Y un poco a relación con lo que acabas de comentar, Albert, estrategias poco convencionales para reinventar tu carrera profesional, de Herminia Ibarra, de la editorial Deusto. Una de las cosas que yo he tenido por el trabajo mío como asesoramiento de empresa familiar, pues con más frecuencia es que la vida da muchas vueltas y hay personas que se han quedado de golpe porrazo en paro, personas con 40, 50 años, y han descubierto que tienen talentos que estaban ahí adormecidos porque no los necesitaban y han empezado, digamos, a construir un cambio profesional trascendental, ¿no? Este libro lo que trata es de esos cambios, médicos que se metieron empresarios que vendieron todo y se fueron y se hicieron frailes. Es decir, es una amalgama, diríamos, la capacidad del ser humano para adaptarse, diríamos, a los momentos de crisis y reinventarse a sí mismo, ¿no? Entonces, si cuidas tu independencia intelectual y cuidas tus finanzas, estás en muy buena, digamos, posibilidad de poder reinventarte siempre que creas necesario. Lo importante es que seas protagonista de tu historia futura. Eso es lo importante. Me gusta este final y estoy completamente de acuerdo. Y de hecho, entiendo que la Escuela de Familias Empresarias, o sea, de hecho, el canal de YouTube nace un poco con esta idea, ¿no? Entiendo de que tampoco tiene muchos años de vida. Claro, no sé, a ver, es el último desafío que tengo ahí, ¿no? Ya veremos a ver si lo consigo. Pero creo que las familias empresarias tienen que educarse para defender sus valores como familia y sus valores como empresa. Claro. La familia y la empresa son, desde el origen de la humanidad, las dos estructuras socioeconómicas generadoras de riqueza más importantes de toda la historia de la humanidad. Y nos las están quitando. Y sabemos quiénes son los malos. Lo sabemos. Y por tanto, como sabemos quiénes son los malos, queremos educarnos para hacer frente, digamos, a la posibilidad de seguir siendo personas libres y económicamente independientes. Y en esa medida, ese es el objetivo de la Escuela de Familias Empresarias. Está bien, os invito de hecho, os dejaremos aquí debajo el link por si alguien lo quiere entrar. Es muy, muy interesante. Por último, ¿dónde te podemos encontrar, aparte del canal de YouTube? Bueno, en la web que tengo de Morales,
En LinkedIn me podéis encontrar, Fernando Nogales, y en Twitter también, fmnogales, guión bajo, pues me podéis encontrar ahí también. Y en cualquier momento, a través de ti, ya me conocen. O sea que gracias, Albert, por la ocasión. Espero que les sea de utilidad a las personas que han tenido la dignidad de dejarnos un poco de tiempo suyo, y lo importante es que les sea de utilidad a todos, ¿vale? Muy bien, pues nada, gracias a ti, Fernando, por estar aquí, gracias a los demás por también acompañarnos esta tarde. La semana que viene tendremos como invitado a Aritz y Jordi de Plax y vamos a hablar de cuáles son las claves para financiar con crowdfunding y en Kickstarter. Y nada, lo dicho, os esperamos entonces. Gracias a todos, buenas tardes y hasta pronto. Muy bien.